Damos gracias al Señor por estar juntos, en su casa. Nos bendice el poder estar juntos, amén. Amén. Es hermoso, dice la palabra del Señor, estar los hermanos juntos y en armonía. Envía allí el Señor bendición y vida eterna, amén. Así que hoy en día ya tenemos la oportunidad de estar en la casa del Señor, bendecidos nuevamente para estar congregados, así que damos gracias. Vamos a comenzar orando esta mañana. Tu bondad, Señor, tu misericordia es sobre nosotros. Una vez más nos permite estar juntos en este día para reunirnos, congregarnos en tu nombre, Señor, en tu casa. Este lugar que tú nos has permitido, Señor, tener para que podamos reunirnos, podamos encontrarnos. Queremos darte a ti, Señor, en esta mañana toda la gloria, agradecer tus bondades, Señor, sobre nuestras vidas. Durante todos estos días, la semana que ha pasado, hemos visto tu mano poderosa. Con dificultades, con luchas, pero allí hemos podido acudir a ti, a tu presencia, a clamarte, que has respondido a nuestras oraciones y has traído, Señor, alivio a toda carga, a todo peso, y has permitido ver tu mano poderosa obrando en nuestras vidas, en la familia, en las personas, Señor, por los cuales intercedemos y te damos gracias. Rogamos, Señor, en esta mañana que la presencia de tu Espíritu Santo pueda venir una vez más sobre nosotros, Señor, haciendo arder aún más ese fuego en nuestro interior por amor a ti, para tener esa pasión por ti, por estar, Señor, por obedecer, por alabarte, que pueda encenderse en nuestros corazones aún más, Señor, ese anhelo de seguir agradándote en todo lo que hacemos para ti, Señor, y por ti, y estamos en ti, Señor. Así que queremos honrar tu nombre, queremos honrar tu presencia en este lugar, Señor, todos juntos cantándote y oyendo lo que tú también tienes para hablarnos. Queremos brindarte, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración, pero también queremos tener el corazón dispuesto a que esa palabra tuya venga a nuestras vidas y nos transforme, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que una vez más te damos y te adoramos y te bendecimos a el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén y amén. Ahora nos ponemos a cantar juntos al Señor. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor para alabar su nombre. Nos ponemos de pie para alabar. Esta alabanza dice: bueno, bueno es alabarte, oh Señor Jesús. Qué bueno poder estar los hermanos alabando y adorando al Señor. Amén.
Gracias.
siglos. Amén. El Dios de lo imposible. Fue en el tiempo pasado. Él hizo obras maravillosas y también hoy Él puede seguir haciendo porque no ha cambiado. Su poder no ha cambiado. Así que en esta mañana damos gloria al Señor por tener este tiempo maravilloso de adoración al Señor. Cada uno que ha venido con su corazón rendido a Dios ha brindado alabanza a Dios y adoración. Amén. Oramos al Señor antes de recibir la palabra de Dios. Queremos poner nuestras vidas en tus manos. Sabemos que de ti viene nuestra victoria. De ti viene nuestro sustento y nuestra fortaleza. Mediante tu obra, Señor, cada uno de nosotros podemos entrar a la presencia del Padre. Y en esta mañana, Señor, queremos hacerlo con nuestros corazones deseosos de oír y de escuchar y de maravillarnos de tu gloriosa palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque sé que en esta mañana tú estarás dándonos mayor esperanza, mayor fe, mayor confianza en ti, en tu buena voluntad, en el nombre de Jesús, así como lo hiciste con todos aquellos que experimentaron tu poder, que te conocieron, que te recibieron en sus corazones y que cada día podían ver tu mano poderosa obrando sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, también en esta mañana creemos que tu poder será sobre cada una de nuestras mentes, corazones, nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, damos gloria al Señor. Es precioso poder venir a la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Amén. Qué precioso es poder tener un corazón que se alegra por venir a la casa del Señor y estar con todos aquellos que han dispuesto su vida en este día a darle honor, gloria y alabanza al Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Poderoso es el Dios de Israel y también poderoso es nuestro Dios, en quien hemos creído. En el nombre de Jesús damos gloria al Señor. Quisiera que podamos buscar en esta mañana en el Nuevo Testamento, Evangelio de San Mateo, Evangelio de San Mateo. Encontramos la palabra del Señor. Allí la lectura que en esta hora yo quisiera hacer con todos ustedes, un hecho que trajo mucha expectativa a los discípulos del Señor. Mateo capítulo 8, San Mateo capítulo 8, desde el versículo 23 hasta el versículo 27. Vemos la palabra del Señor. En esta oportunidad los discípulos recobraron esperanza porque estaban muy abatidos por la situación de la gran tempestad que se había levantado en medio del mar. Ellos iban con Jesús y todos conocemos, Jesús estaba durmiendo. Amén. No porque no había trabajado, todo lo contrario. Jesús recorría grandes distancias llevando el mensaje de salvación, de buenas nuevas. Amén. ¿Y cuánto debemos aprender de Jesús? Amén. Él recorría largas distancias de ciudades, aldeas y llevando
el mensaje de buenas nuevas, de salvación, de perdón, de libertad, de sanación también. Amén. Y en esta oportunidad dice la palabra del Señor: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Jesús era hombre, enteramente hombre. Por eso dice la palabra: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esto realmente traía gran admiración para los seguidores, los discípulos. Amén. Pero sabemos que también causaba gran espanto para todos aquellos que dudaban, que no creían, que no veían a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador, como aquel que había sido enviado para manifestar el amor de Dios por toda la humanidad. Y hasta el día de hoy la gente sigue viendo a un hombre que entregó su vida en la cruz del Calvario. Para nosotros es el Hijo de Dios. Es aquel que pagó el precio de nuestros pecados y mediante el cual tenemos salvación, vida eterna. Pero para cuantos que dudan, que no creen, Jesús sigue siendo un espanto para sus vidas, como cuando Él estuvo en la tierra. Muchos allí se asombraban, otros se maravillaban y otros les causaba gran espanto. En esta mañana, cada uno de nosotros como hijos de Dios, el hecho de que Jesús hablara, que a través de su palabra el mar fuera calmado, los vientos, debe maravillarnos, debe alegrarnos, debe producir fe en nuestros corazones. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Aquí todos somos personas de fe. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces se nos relata la travesía de Jesús en el mar de Galilea, desde Capernaum hasta Gadara. Jesús estaba exhausto por tanto trabajo. La barca donde viajaba con sus discípulos fue sorprendida por una gran tempestad. Sin embargo, cuando los discípulos le despertaron, Jesús calmó la tempestad. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vemos allí el dominio, el poder divino del Señor, porque así la palabra del Señor nos relata. Pero también vemos que los discípulos no podían comprender. Los mismos discípulos decían: ¿qué hombre es este que aún el mar, los vientos le obedecen? ¿Cuántas veces podemos ver la mano de Dios y a veces no entendemos, no comprendemos los designios, la voluntad y el obrar de Dios? Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Su voluntad es perfecta, es buena, es agradable. Debemos confiar que Él es el que ha comenzado una buena obra. Amén. Y Él obrará para nuestro bien en el nombre de Jesús. Vemos entonces que los discípulos estuvieron muy conscientes del peligro, porque eran pescadores, conocían y podían entender que estaban en una situación muy difícil. Pero
lo que ellos no sabían, porque ellos también andaban diariamente con Jesús. Nosotros también diariamente sabemos que Él extiende su misericordia. ¿Cuántos sabemos? Todos. Sabemos que Él es el que provee el alimento. Jehová proveerá. Sabemos que Él es el que envía a sus ángeles alrededor de nuestras vidas. Sabemos que Él cuida nuestra salida y nuestra entrada. Sabemos que el sol no nos fatigará de día, ni la luna de noche. Todo eso lo sabemos. Pero los discípulos también sabían que Jesús hacía milagros. Había sanado a un ciego, a los leprosos, a varios leprosos. Había ya realizado muchísimos milagros, ¿no? La palabra del Señor nos relata cuánto Dios había ya obrado. Pero sin embargo ellos estaban asombrados. ¿Quién es este hombre? ¿Qué hombre es este que los vientos y los mares le obedecen? Ellos sabían de los milagros de Jesús, pero todavía no conocían que Dios tenía poder sobre la tempestad, sobre el mar, sobre los vientos. Amén. Amén. Y para ellos seguramente habría en sus corazones alguna circunstancia donde Dios le iba a ser imposible obrar. Pero esta era una de las circunstancias donde ellos entendían el peligro de muerte que se encontraban, porque eran pescadores, muchos de ellos conocían lo que era estar en el mar, pero sin embargo Dios obra y ellos se maravillaron, ellos se asombraron de las obras del Maestro. ¿Cuántas veces también nosotros tenemos ciertas áreas en nuestra vida donde decimos, aquí Dios es imposible que cambie? ¿Te ha pasado? Esta área, qué difícil le va a ser a Dios cambiar mi carácter, mi forma de pensar, ¿no? Quizás algo interior, pero Dios tiene poder. Amén. Calmó la tempestad, calmó el mar. También puede calmar un corazón turbulento, un corazón que esté en situaciones difíciles. Pero debemos creer, debemos confiar en Dios, debemos esperar en Dios. Dios es poderoso, aun cuando estemos en peligros y aun cuando quizás la duda nos afecte el corazón, Dios obrará, porque Él ha prometido estar con nosotros como lo hizo con sus discípulos. Amén. Dice en San Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante, y dice la palabra del Señor: entonces, ¿qué hombre es este? Así los discípulos se asombraron de su maestro. Quiera el Señor que en nuestros corazones haya siempre una fe que pueda asombrarse de Dios, que pueda decir, esto lo pongo en las manos de Dios, aunque a mi vista, a mis ojos, a mi sentido común no tiene arreglo. Pero para el Dios de lo imposible, habrá algo que Él no pueda solucionar, que no pueda arreglar, que no pueda transformar. ¿Qué hombre es este? Que los vientos y los mares le obedecen. Amén. En el nombre de Jesús. Qué bueno es que podamos nosotros rendir toda nuestra vida. En ninguna área de nuestra vida debe quedar fuera el Señor. En nuestro corazón, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras metas, en nuestros propósitos. Sería un gran error dejarlo al Señor afuera, porque vamos a experimentar el quebranto, la confusión y la pérdida. Pero si Él está, amén,
si Él está. Si le permitimos a Él que Él obre, podremos ver su mano poderosa. Dice en San Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante: aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Y sucedió que unos hombres traían en un lecho un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Entonces nuevamente se manifiesta el poder del Señor, no solamente allí con los discípulos en el mar. En esta oportunidad vemos que sana a este paralítico, y Dios elogia la fe también de sus compañeros que lo habían traído. Pero dice la palabra que se llenaron de asombro, y glorificaban a Dios, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Qué precioso es saber que Dios no ha cambiado. En esta mañana Dios quiere seguir manifestando su poder, su gracia, su perdón, su bendición, su libertad a nuestros corazones. Amén. Si tan solamente le decimos al Señor, como aquel ciego: ¿qué quiere que haga por ti? Que reciba la vista, dijo el ciego. Amén. En esta mañana el Señor quiere ver nuestros corazones que estén dispuestos a creer que Dios puede cambiar lo que a nuestra mente parece imposible. Lo que a nuestro corazón y a nuestra prudencia y a nuestro parecer nos parece que será algo de por vida. Hoy escuchamos que muchas enfermedades son de por vida. Dice: la tengo de por vida, es incurable. ¿Cuántos males hay en el corazón del hombre que los llevan de por vida? Pero Dios es el Dios que puede hacer maravillas. Amén. Si tan solamente nosotros confiamos en Él. Ahora, dice la palabra: no confíes en tu propia prudencia. Creo que ahí está nuestro error.
Confiamos más en nuestra prudencia. Yo voy a salir adelante, yo voy a mejorar, yo voy a cambiar, yo voy a transformar. Cuando el Señor dice que sin Él nada podemos hacer. Después de un largo periodo de batallar, luchar, nos damos cuenta que el tiempo se nos fue y estamos luchando aún con esa dificultad. Pero si tan solamente nos maravillamos de que el Salvador ha venido para transformar, para cambiar, dice que debemos despojarnos del viejo hombre, la vieja naturaleza que está viciada, dice, con el pecado, que está viciada con el orgullo, con la arrogancia, está viciada con la falta de búsqueda de Dios. La palabra del Señor habla a los creyentes, a los cristianos. Pablo le hablaba a la iglesia que debía despojarse del viejo hombre y debía vestirse con la vestimenta, la vestidura de Cristo. Amén. Qué precioso es que Jesús sigue siendo aquel que ha venido para obrar. Dice en San Juan capítulo 9, nos habla en San Juan, dice, cuando Jesús vio a un ciego de nacimiento, y dice la palabra desde el versículo 1, al pasar Jesús, San Juan capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. Y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Bueno, aquí nuevamente sabemos que la palabra del Señor relata que muchos de los que decían conocer a Dios, que estudiaban la palabra, la ley, le preguntaban que quién le había sanado, porque estaban no podían entender la obra de Cristo. Aún llamaron a sus padres para preguntarle si era el Hijo. Se decían unos a otros, es el mismo que mendigaba, el ciego que mendigaba. Unos decían, él es, otros decían, a él se parece. Las personas dudaban, estaban asombrados porque veían a un hombre
que hacía milagros. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Es Jesús, el Hijo de Dios. Es el unigénito Hijo de Dios. Entonces quedaron admirados, que de tal manera que hasta dudaban que él era el ciego, ¿no? Pero qué precioso es saber que Dios no ha cambiado, el Señor no ha cambiado. Él puede seguir haciendo las mismas obras, pero está en nosotros el creer, está en nosotros el maravillarnos de que tenemos al Hijo de Dios en nuestros corazones. Yo sé en quién he creído. Amén. Él es el Dios todopoderoso. Y en esta mañana Dios quiere fortalecer nuestra vida para que confiemos y creamos que Él tiene todo poder para cambiar. Los discípulos solamente pensaban en los milagros que habían visto. No alcanzaban a comprender que Dios, en esta oportunidad, Jesús, que estaba allí durmiendo, tenía potestad sobre los vientos, sobre las tempestades y sobre el mar. Amén. Así que en la situación que nos encontremos, Dios sigue teniendo poder. Amén. En la circunstancia que podamos atravesar, no dejemos fuera al Señor. Clamémosle a Él, porque Él sigue siendo el Dios que hace maravillas. En el nombre de Jesús. Dice el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Dice, levantará un renuevo a David. Jesús es el renuevo de David. Amén. Dice, hará justicia, obrará, reinará como rey. Él es el Señor, el que no cambia. Él sigue siendo el que va delante de su pueblo como poderoso gigante. Amén. Las fuerzas del mal no pueden contra el Señor. Dios venció. La muerte no lo pudo contener. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, decía el apóstol Pablo. Oh sepulcro, tu victoria. Amén. Sorbida es la muerte en Cristo Jesús. Amén. En victoria. En esta mañana el propósito de Dios es que nosotros podamos confiar. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Dice el linaje de David, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y dice el libro de San Juan, los alguaciles vinieron y a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Amén. ¿Quién es este hombre?, decían los discípulos, pero maravillados, porque su fe había sido fundamentada, había sido afirmada en el Señor Jesucristo. Amén. Para los líderes religiosos llamaban a los padres del cielo y preguntaban, indagaban, porque estaban espantados del poder de Jesucristo. No podían creer
Pero en esta mañana la palabra viene para que nosotros podamos confiar y podamos con todo nuestro corazón creer que Dios hace milagros, que Él hace aquellas cosas imposibles. Él puede transformar el corazón de piedra. Él puede dar un corazón de carne, un corazón sensible, misericordioso, pobre en espíritu. Si hasta aquí quizás hemos tenido un corazón que no reconoce la necesidad de Dios, pero Dios puede darnos. Bienaventurados los que tienen hambre, los que son pobres en espíritu y los que tienen hambre de su palabra. Amén. Así que vemos realmente que Jesús sigue causando espanto y admiración a todos. Es admirado por aquellos que hemos creído, pero muchos escépticos quedan espantados. Un famoso incrédulo reconoció la superioridad de Jesús sobre los demás seres humanos de la siguiente manera: sean cuales fueran las sorpresas que nos deparará el futuro, nada superará a Jesús. Podemos decir, bueno, qué sorpresa nos traerá mañana, pero nada va a superar a la obra de Cristo. Amén. A la obra de nuestro Maestro. Un poeta dijo: si alguna vez el hombre fue Dios o Dios fue hombre, Jesús fue ambos. Amén. El Hijo de Dios fue ambos. Fue enteramente Dios y fue enteramente humano. Amén. En el nombre de Jesús. Todos los héroes de la antigüedad fueron seres humanos, como lo han sido aquellos héroes que nosotros conocemos, pero no como Jesucristo. Jamás serán como Jesucristo. Él era más que un hombre. Jesucristo es verdaderamente incomparable. Él fue el ser humano más grande que pisó la tierra. Jesucristo, Él amaba a toda la humanidad. Por eso se identificó como hombre, el Hijo del Hombre. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre. Amén. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? En el nombre de Jesús dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús se identifica con nuestra vida, llamándose Hijo de Hombre. ¿Quién es este hombre? En esta mañana podamos orar a Dios. Podamos creer que Él sigue siendo el Dios Todopoderoso, el Dios que no cambia, el Dios que tiene todo poder, el Dios al cual cada uno de nosotros podemos maravillarnos, podemos ver que su palabra sigue siendo la misma. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque un día regresarás y así como tu palabra nos habla que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es, por cierto, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Pedro pudo reconocer, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él es el Hijo de Dios, Cristo el Eterno, el Todopoderoso. El que hizo que los corazones de cada uno de sus discípulos
de aquellos que habían creído de verdad en Él, crecieran en fe, en entrega, en obediencia y en fidelidad, hasta dar sus vidas. En esta mañana, si tú has recibido la palabra de Dios y en tu corazón has creído y la has recibido como un niño, no como alguien, como los religiosos que conocían la palabra, conocían la ley, estaban orgullosos de saber y de conocer de la ley de Moisés, pero sus ojos no pudieron ver al Hijo de Dios. ¿A quién es este hombre? Ellos preguntaban, los discípulos se admiraban, se asombraban, se maravillaban. En esta mañana, que al oír la palabra de Dios, nuestros corazones sean maravillados y no espantados. En el nombre de Jesús, Señor, creemos que tú tienes dominio sobre el mar, sobre los vientos, sobre las tempestades, pero también tienes dominio sobre el corazón del hombre. En tus manos están sus designios, sus decisiones. Por eso en esta mañana, así como aquel ciego pudo decir que reciba la vista, en esta mañana que cada uno podamos reconocer aquellas áreas donde nosotros podemos decir, o quizás nos hemos imaginado, ¿podrá Dios transformar esto en mi vida? ¿Podrá quitar de mi corazón esto que ha estado durante tantos años? Quizás la falta de búsqueda a Dios, quizás el confiar en sí mismo, pero en el nombre de Jesús, Dios es poderoso, Dios es grande, Jesucristo es el mismo. Él puede darnos un corazón que ame su palabra, que ame el obedecerla, que ame el someterse a ella, que ame el poder ser participante de los sacrificios y de los sufrimientos de Cristo en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, queremos maravillarnos cada día viendo tu obra milagrosa en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Señor, ¿habrá algo imposible para ti? Oh Dios, tú eres el Dios que contesta las oraciones y a ti clamamos en esta mañana y a ti, Señor, levantamos tu nombre, creemos que tú eres el Dios maravilloso, el Dios todopoderoso, el que gobierna, el que transforma, el que puede hacer nuevas todas las cosas en esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que nuestros corazones puedan inclinarse ante Él. Que pide Jehová de ti, que hagas justicias, misericordia y que te humilles ante tu Dios. En esta mañana, así como los discípulos, Señor, se asombraron. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Esta palabra pueda permanecer en nuestros corazones y podamos creer que tú eres el Hijo de Dios, el eterno Salvador de toda la humanidad. Oh, gracias, porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido. Allí dice, y el principado sobre su
Señor. Muchas gracias. Muchas gracias.